Queridos compañeros estudiantes, me alegra mucho volverles a saludar, tener la oportunidad de compartir con ustedes ahora en este nuevo semestre el curso de Derecho Penal 2, que es el que nos corresponde en este semestre del año. A pesar de las circunstancias adversas por esta enfermedad, por esta pandemia que nos ha cambiado nuestra forma de vida en mucho, nuestras rutinas, nuestras prioridades, pues que podamos salir adelante con nuestras familias y que ustedes puedan avanzar en su carrera, aprobando no solo las asignaturas que les corresponden en este segundo semestre del año, sino fundamentalmente profundizando, mejorando sus conocimientos en esta ciencia tan importante que es la ciencia del derecho penal. Cuando conversamos el semestre pasado, nosotros les indicamos que el curso de Derecho Penal está dividido en el programa en tres cursos, Derecho Penal 1, 2 y 3. El Derecho Penal 1, que fue el que estudiamos en el primer semestre, correspondió a la parte general del Derecho Penal, es decir, al artículo 1 al artículo 122. En esa parte general nosotros estudiamos instituciones, doctrinas de carácter general que tiene que ver con los conocimientos fundamentales del derecho penal, como la teoría de la ley, la teoría del delito. Vimos también las penas, las distintas formas de participación y que en términos generales son las instituciones que sustentan la aplicación de esas normas cuando nosotros ya vemos cada delito en particular. Por eso, al iniciar ahora la parte especial, nosotros vamos a iniciar, o ya hemos iniciado, con el artículo 123, que corresponde al homicidio simple dentro de los delitos contra la vida. Y vamos a estudiar en este semestre del artículo 123, que es el delito de homicidio simple, al artículo 312, que es el último de los delitos que se regulan dentro del bien jurídico tutelado de la salud. Ya en el quinto semestre corresponde estudiar el curso de Derecho Penal 3, que va del artículo 313 en adelante, pero también y ahí se estudian las leyes penales especiales, como la ley de narcoactividad y otras leyes. Entonces, ahora nos corresponde a nosotros iniciar el curso de Derecho Penal 2 con los delitos contra la vida, que ya significa el inicio de los tipos penales que aparecen contemplados en nuestro Código Penal. Si el semestre anterior, en la parte general, nosotros estudiamos instituciones generales, como las mencionadas, ahora ya vamos a estudiar los delitos en particular, que son los diferentes tipos penales que están establecidos en la parte especial de nuestro Código Penal. Al hablar de esto, creo que es importante mencionarles dos cuestiones relevantes. La primera es que, aun cuando nosotros ya pudimos haber aprobado el curso de Derecho Penal 1, parte general, eso no significa que esa parte general no la vamos a utilizar ahora cuando veamos los delitos en particular. Ocurre todo lo contrario, esa parte general la estudiamos, aunque mucha de esa parte es teórica, la estudiamos para aplicarla ahora en el curso de Derecho Penal 2 y luego en el curso de Derecho Penal 3. La parte general para eso es. De nada nos hubiera servido o nos serviría conocer la diferencia entre una tentativa y un delito consumado, conocer la diferencia entre legítima defensa y estado de necesidad, o conocer de qué se trata la autoría, la complicidad y la inducción, si todo eso, esos conocimientos, no los aplicáramos ahora cuando distingamos entre un homicidio y un asesinato, entre un homicidio preterintencional y un homicidio culposo.
esas reglas de la parte general son para aplicarlas en la parte especial. Por lo tanto, es importante que ustedes no olviden y no descuiden repasar, refrescar sus conocimientos sobre el curso de Derecho Penal 1, porque ahora en el curso de Derecho Penal 2 nosotros les vamos a plantear casos en donde no solo van a tener que definir si un delito, si una acción corresponde a un delito de estafa o bien un delito de apropiación y retención indebidas, sino también van a tener que decir si el delito es consumado, fundamentarse en qué artículo encuentran ustedes el delito consumado, decirnos si se trata de un autor o un cómplice, o decirnos si se trata de una causa de justificación o una causa de inculpabilidad. Entonces ustedes no pueden extrañarse de que al momento de practicar en un caso o al momento de realizar algunas de sus pruebas de evaluación, ustedes van a encontrar algunos cuestionamientos sobre los diferentes tipos penales de la parte especial, como también algunas preguntas relacionadas con la parte general. Entonces deben de tener clara que la parte general es para aplicarla ahora en la parte especial. El segundo aspecto que creo que es importante que ustedes tengan claro es la distinción entre derecho penal, que es lo que estamos estudiando, la criminología y la criminalística, que son ciencias que se confunden muchas veces. En el caso del derecho penal, nosotros ya sabemos que el derecho penal se integra por un conjunto de principios, doctrinas, disposiciones jurídicas que definen todo lo relacionado con el delito, las penas, la participación y las medidas de seguridad. El derecho penal es una ciencia normativa y por lo tanto es una ciencia que se estudia a través de disposiciones jurídicas. A diferencia de esta ciencia, tenemos la criminología, que ya no es una ciencia normativa, sino es una ciencia causal explicativa, porque precisamente lo que trata es de explicar algunos fenómenos relacionados con el delito. La criminología es una ciencia que tiene como propósito tratar de responder al por qué existen hechos delictivos, por qué se cometen delitos, por qué en algunos territorios de clima cálido se cometen o se suelen cometer más hechos delictivos en contra de la integridad de las personas, hechos de sangre, que en territorios con climas fríos. Entonces, la criminología trata de explicar por qué existen hechos delictivos, por qué la situación económica puede repercutir en más hechos delictivos, por qué las situaciones sociales, las desigualdades pueden contribuir a que cometan más infracciones las personas. Y entonces nosotros vamos a encontrar que la criminología es una ciencia causal explicativa que trata de determinar por qué existen delitos y que se integra de forma multidisciplinaria, es decir, se integra con diferentes ciencias. Por ejemplo, la psicología criminal, la antropología criminal, la sociología criminal, que son ciencias que ayudan a explicar el fenómeno del hecho delictivo. Y una tercera disciplina es la criminalística. A diferencia de la criminología, que trata de responder al por qué se cometen hechos delictivos, la criminalística trata de responder al cómo y quién cometió un delito. La criminalística está muy relacionada con la investigación de los crímenes, la investigación de los hechos, la escena del crimen. Tiene que ver también con una serie de disciplinas que la conforman para lograr el propósito de lograr descubrir quién y cómo se cometió un hecho delictivo. Esta disciplina, la criminalística, se integra con otras disciplinas, otras ciencias, tales como la toxicología forense, la medicina forense, balística, dactiloscopía, grafotecnia y otras ciencias, otras áreas del conocimiento que tratan de identificar y ayudar a los expertos a investigar hechos criminales para poder evitar impunidad
y poder determinar cómo se cometió el hecho delictivo y quién fue la persona que lo cometió para ser llevado a los tribunales a efecto de que luego de seguido el debido proceso se pueda determinar su culpabilidad o no. Entonces, básicamente son ciencias que giran alrededor del delito, pero con enfoques diferentes. El derecho penal como una ciencia normativa que nos va a definir cada tipo penal en particular, la criminología a través de la sociología criminal, tratando de establecer por qué existen delitos, la psicología criminal, psiquiatría criminal, en tanto que la criminalística como una ciencia vinculada a la investigación del delito, tratando de determinar cómo y quién pudo haber cometido un hecho delictivo. Bueno, hechas estas reflexiones, quisiera regresar entonces al punto medular en que estábamos y es parte del desarrollo, digamos, de este programa como ya el conocimiento y el estudio de cada tipo penal en particular. Recuerden que cuando hablamos de tipos penales nos estamos refiriendo a los diferentes delitos que están contemplados en el Código Penal del artículo 123 en adelante. Si nosotros vemos el artículo 123 de nuevo, vamos a encontrar que el artículo 123 regula el delito de homicidio simple y dice comete homicidio quien diere muerte a alguna persona. Ese es un tipo penal. O sea, en cada artículo que ustedes encuentren en la parte especial del Código Penal en donde hay una hipótesis, un supuesto hipotético y hay una pena, estamos hablando de un tipo penal. Estamos hablando de un delito que tiene sus elementos y así vamos a encontrar delitos contra la vida, delitos contra la integridad de la persona, como el delito de lesiones, delitos contra el honor, como la calumnia y la injuria, delitos contra el patrimonio, como el hurto, el robo, la apropiación y retención indebidas y otros, y así sucesivamente. Entonces, esos son los tipos penales que cada uno tiene sus elementos. Esos elementos de cada tipo penal son los que los hacen diferentes entre unos y otros. Si nosotros vemos, por ejemplo, el caso del homicidio culposo y el tipo penal del homicidio preterintencional, vamos a encontrar que tienen elementos diferentes. El elemento básico del homicidio culposo, pues lógicamente, al igual que en el homicidio preterintencional, es que se da la muerte de una persona. Si no, no podría haber homicidio. No hay homicidio en que no exista la muerte de una persona. Entonces, en el homicidio culposo ustedes van a encontrar que se da la muerte de una persona, solo que el que produce la muerte de esa persona la produce y la provoca sin intención. Por eso es culposo, si no sería doloso. Entonces se trata de un homicidio culposo porque se ha cometido por falta de deber de cuidado. El sujeto activo no tuvo el debido deber de cuidado y mató a una persona, sea que lo haya atropellado en un vehículo, sea que se le haya disparado un arma de fuego, fue un descuido y lo mató por ese descuido. Es un homicidio siempre, solo que es culposo porque no fue intencional. Y si se trasladan al homicidio preterintencional, ustedes van a encontrar ahí que lógicamente también se da la muerte de una persona, pero solo que en estas circunstancias lo que ocurre es que la persona no quería, el sujeto activo no quería producir la muerte del sujeto pasivo. Lo empujó, lo quería quizás lesionar, empujar, la persona del sujeto pasivo se cae, se golpea la base del cráneo en una piedra y sufre una fractura de cráneo y fallece. El sujeto activo ahí no quería producir un resultado dañoso tan grave como el que quería producir y por eso es un homicidio preterintencional. Entonces el elemento del homicidio preterintencional luego o aparte del elemento de la muerte de una persona es la preterintencionalidad, que es haber producido un daño más grave que el que se quería producir. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cada tipo penal tiene sus propios elementos y cada tipo penal se distingue de otros tipos penales por esos mismos elementos que lo conforman en su supuesto hipotético. Como nos corresponde ahora ver ya los delitos de homicidios calificados, quisiera señalar que en nuestro Código Penal los primeros
delitos que aparecen son los delitos contra la vida, lógicamente. En la mayor parte de legislaciones del mundo, pues se inicia con los delitos contra la vida porque el bien jurídico fundamental de toda persona, de todo ser humano, es precisamente la vida. Es el bien jurídico que nos permite disfrutar de los demás bienes jurídicos. Nosotros no podríamos disfrutar de la dignidad de seres humanos o no podríamos disfrutar de la libertad, de la salud, del patrimonio, si no contamos con el bien jurídico tutelado vida. Ese es el que nos permite disfrutar de todos los demás bienes que regulan las legislaciones. Entonces, por eso, en la mayor parte del mundo, los códigos penales inician sus artículos de la parte especial con los delitos contra la vida. Y este es el caso del Código Penal de Guatemala. En los homicidios, en los delitos contra la vida, nosotros vamos a encontrar un tipo penal que es un tipo penal básico, genérico, que es el del artículo 123, el homicidio simple. Pero a partir de ese homicidio simple, ustedes van a encontrar una serie de delitos contra la vida diferentes. Ya les mencioné las diferencias, por ejemplo, entre el homicidio culposo y el homicidio preterintencional. Pero esos son homicidios atenuados, porque la figura básica es el homicidio simple, que es doloso, del artículo 123, y luego los homicidios atenuados, como los dos que he mencionado, son atenuados porque pues, no hay dolo de muerte en esos dos que yo les mencioné. Ese dolo está disminuido y entonces por eso son atenuados. Y son atenuados no solo por eso, sino en consecuencia tienen una pena de prisión más baja. Es decir, esos homicidios, el homicidio culposo tiene una pena más baja que la del homicidio simple, porque el homicidio simple es un homicidio intencional y el homicidio culposo no tiene intención. Pero aparte de estos homicidios atenuados, también nuestra legislación contempla lógicamente homicidios agravados. Y yo les voy a hablar en esta ocasión de dos de esos homicidios calificados o agravados, que son el parricidio y el asesinato, que aparecen contemplados en el artículo 131 y el artículo 132 del Código Penal. Estos son homicidios calificados o homicidios agravados. Cuando nosotros vemos estos homicidios calificados, vamos a encontrar que los tipos penales tienen circunstancias que los agravan y que por lo tanto las penas son mucho más elevadas. En el caso del homicidio simple del artículo 123, la pena va de 15 a 40 años. En el caso del homicidio culposo, la pena va de 3 a 8 años porque no hay intención. Y en el caso del parricidio, la pena va de 25 a 50 años. Por eso es un homicidio agravado o calificado. El artículo 131 del Código Penal regula que comete el delito de parricidio quien, conociendo el vínculo, matare a cualquier ascendiente o descendiente, a su cónyuge o a la persona con quien hace vida marital, y será sancionado como parricida con pena de 25 a 50 años. Lógicamente, la Corte de Constitucionalidad ya declaró inconstitucional la posibilidad de aplicar pena de muerte y entonces, en este caso, el artículo 131 del parricidio, al igual que en el artículo 132 del asesinato, pues en ambos casos la pena máxima va de 25 a 50 años. Entonces nosotros podemos advertir que en el parricidio el tipo penal está contemplado por la acción de dar muerte a un ascendiente, un descendiente o un cónyuge. Esa es la característica del parricidio. Por eso es más grave que el homicidio simple, porque el homicidio simple va a ser darle muerte a cualquier persona intencionalmente, pero que no sea ascendiente, descendiente o cónyuge. Cuando el sujeto activo intencionalmente le da muerte a otra persona, pero que tienen ese vínculo de sangre, de ascendencia o descendencia,
o bien ese vínculo de afinidad, de tratarse del cónyuge o quien hace vida marital, entonces nosotros nos vamos a dar cuenta que se trata ya no de un homicidio simple, sino de un parricidio, de un delito agravado ya con sus penas y como un delito calificado que se denomina parricidio en nuestra legislación. Son elementos del delito, entonces yo les decía, dar muerte a un ascendiente o un descendiente o al cónyuge, y el segundo elemento es el conocimiento del vínculo existente. Esta es una parte muy importante porque el tipo penal, el artículo 131, comienza señalando quién conociendo el vínculo matare a un ascendiente o descendiente. Por lo tanto, si no conoce el vínculo, pero mata a un descendiente sin conocer el vínculo, podría ser un homicidio simple y no un parricidio. Porque precisamente el tipo penal del parricidio es agravado porque la persona no solo desprecia la vida de otro ser humano, sino desprecia ese vínculo de sangre. Pero no lo puede despreciar si no lo conoce. Entonces, por eso el tipo penal establece que quien conociendo el vínculo diere muerte a un ascendiente o a un descendiente o al cónyuge. Es elemento indispensable el conocimiento de ese vínculo en el parricidio. Y luego es muy importante tener en cuenta que cada artículo de todas las legislaciones, de cualquier rama de que se trate, pero estamos hablando ahorita de estos tipos penales, que en cada artículo hay que tener mucho cuidado en las palabras que se usan, el sentido de las palabras, porque muy fácilmente yo les podría preguntar mañana o pasado mañana, miren qué delito comete el sujeto que mata a un hermano, y fácilmente muchos de ustedes me podrían responder que comete el delito de parricidio, porque se les vinculó en su mente la relación del parricidio de dar muerte a un pariente. Pero eso no es lo que dice el tipo penal. El tipo penal no señala quien dé muerte a un pariente, sino el tipo penal dice quien conociendo el vínculo matare a cualquier ascendiente o descendiente, que no es lo mismo que pariente. Porque pariente puede ser un hermano, puede ser un primo, pero ni el hermano ni el primo es ascendiente o descendiente. Entonces, ustedes no pueden separarse de lo que establece el tipo penal, porque de lo contrario estarían alterando y violando el principio de legalidad, que no hay delito sin ley. Y la ley aquí no habla de parentesco, sino habla de ascendencia y descendencia. Por eso es ese vínculo de sangre, o el cónyuge. Entonces, debe tenerse cuidado de que no se trata del parricidio de la muerte de un pariente, sino de un ascendiente o un descendiente. Y que se conozca el vínculo. Es muy importante porque eso es lo que hace que la figura sea grabada. Otro aspecto importante en este delito es que, de la misma manera que les puse el ejemplo hace un momento del hermano, pues yo les podría preguntar qué pasa entre aquel sujeto que le da muerte a un hijo adoptivo, a un hijo que adoptó, o bien el hijo que da muerte al padre que le adoptó, al padre adoptivo en este caso. Entonces, ¿qué delito comete el que da muerte a un padre en esas circunstancias o a un hijo en esas circunstancias? Fácilmente también cualquiera puede considerar que se comete el delito de parricidio, porque van a pensar que la ley es igual para los hijos naturales que los hijos adoptivos. Y eso es cierto, los derechos y las obligaciones son exactamente las mismas. Pero aquí el tema es que no estamos hablando de derecho civil, sino estamos hablando de derecho penal y de un tipo penal que no dice que matare a un hijo, sino de un tipo penal que dice que matare a un descendiente. Y un hijo adoptivo, pues es un hijo que tiene los mismos derechos que un hijo natural, pero no es descendiente, porque la descendencia implica, según el diccionario de la Real Academia Española, tanto la descendencia como la ascendencia, un vínculo de sangre. Entonces, el que mata a un hijo adoptivo también puede cometer un delito de homicidio simple y no un delito de parricidio, porque no se está dando el supuesto que establece el tipo penal de matar a un ascendiente o descendiente, que es un vínculo de sangre. Entonces, este es el primer tipo penal calificado que aparece en nuestra legislación, el primer tipo penal de homicidio calificado o agravado,
que es el delito de parricidio contenido en el artículo 131 del Código Penal. A diferencia de los homicidios atenuados, como el homicidio culposo y el homicidio preterintencional, en esos dos homicidios, pues el reproche es menor, el que se le hace a la persona, el juicio de reproche es menor porque en el culposo ni siquiera quería matar, sino fue por un descuido. Y en el preterintencional tampoco quería matar, quería lesionar, pero mató. En cambio, en el parricidio, el juicio de reproche es mucho mayor, porque no solo quería matar, sino además despreció el vínculo de sangre dándole muerte a un ascendiente, a un descendiente o a un cónyuge. De eso se trata el delito de parricidio contemplado en el artículo 131 del Código Penal. El otro delito del que les quiero hablar el día de hoy es el delito de asesinato contemplado en el artículo 132. Este es el segundo delito de homicidio calificado u homicidio agravado que aparece contenido en nuestro Código Penal, que se denomina delito de asesinato. Obviamente, una cosa es un homicidio, otra cosa es un asesinato. A diferencia de otras legislaciones como la de Estados Unidos de América, ustedes han visto en algunas películas que ahí se habla de homicidio de primer grado, de segundo grado, de tercer grado. Eso se debe a que en ese país los homicidios están calificados por grados, dependiendo la gravedad del homicidio. En el caso de nuestra legislación no ocurre así, sino cada homicidio tiene su propio nombre, su propia denominación, dependiendo el tipo penal del que se trate. Entonces, cuando nosotros vemos un parricidio o vemos un asesinato, pues vamos a estar hablando de homicidios graves, de homicidios calificados, y por eso la pena que les aparece a cada uno de esos delitos es mucho mayor que las penas que aparecen para el homicidio simple y no digamos para los homicidios atenuados. El asesinato está contemplado en nuestro Código Penal en el artículo 132. Este artículo establece que comete asesinato quien matare a una persona y luego nos da 8 circunstancias en las que puede matarse a esa persona. Aquí nosotros lo que tenemos que estudiar es cada una de estas circunstancias, pues para saber de qué se trata la agravación que tiene este delito, por qué es agravado y por qué la pena también es mayor. Entonces, repitiendo, el artículo 132 señala que comete asesinato quien matare a una persona, y uno de los 8 numerales, el primero es quien matare con alevosía. En este artículo ustedes tienen que remitirse en varios de estos numerales al artículo 27 del Código Penal, que es el que regula las circunstancias agravantes. Y entonces, de esa manera, ustedes, al ver que el homicidio es matar a una persona con alevosía, ustedes van al artículo 27 y van a encontrar en el numeral segundo la definición de alevosía. Y dice, ejecutar el hecho con alevosía. Hay alevosía, dice el artículo 27, numeral segundo, cuando se comete el delito empleando medios, modos o formas que tiendan directa o especialmente a asegurar su ejecución, sin riesgo que proceda de la defensa que pudiera ser el ofendido, o cuando éste por sus condiciones personales o por circunstancias en que se encuentre, no pueda prevenir, evitar el hecho o defenderse. Entonces, el primer numeral, el primer supuesto del artículo 132 establece la alevosía como una de las circunstancias que cuando concurre hace que el delito no sea homicidio, sino que sea asesinato. Este es, por ejemplo, la persona que le va a dar muerte a un enfermo que se encuentra muy grave en una sala de cuidados intensivos y le da muerte estando pues prácticamente inconsciente, sin que se pueda defender. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay alevosía porque está aprovechándose de las circunstancias. Entonces, ese no va a ser un homicidio simple, sino va a ser un asesinato.
Luego el numeral segundo dice que también comete asesinato cuando se mate a una persona por precio, recompensa, promesa o ánimo de lucro. Este es el caso, por ejemplo, de una persona que recibe un pago para dar muerte a otro, es el caso de los sicarios, y entonces aquí se desprecia la vida, pero además se desprecia por dinero. Entonces hay un reproche mucho mayor, no es el caso del que discute con otro y luego de una acalorada discusión le da muerte, sino sencillamente aquí es de alguien que por dinero va a matar a una persona. Entonces el reproche es mayor por la bajeza, digamos, de cobrarse la vida de una persona a través del lucro que quiere obtener por esa acción. Y entonces ese homicidio, por esa circunstancia, lo convierte en un asesinato. Luego el numeral tercero establece también que hay asesinato cuando se mata a una persona por medio o en ocasión de inundación, incendio, veneno, explosión, desmoronamiento, derrumbe de edificio u otro artificio que pueda ocasionar gran estrago. Aquí la ley es muy clara, señala esas circunstancias en que se mata a una persona aprovechando una tragedia mayor que está ocurriendo como un incendio o una inundación, y aprovechando esa circunstancia, también despreciando la vida humana, se le da muerte a una persona lógicamente con intención, y lo cual hace de que ese homicidio se convierta de la misma manera en un asesinato. El numeral cuarto nos habla de la premeditación conocida, quien matare con premeditación conocida, y aquí el artículo 27, nuevamente en las circunstancias agravantes, en el numeral tercero, nos explica que hay premeditación conocida cuando se demuestre que los actos externos realizados revelen que la idea del delito surgió en la mente de su autor con anterioridad suficiente a su ejecución para organizarlo, deliberarlo o planearlo, y que en el tiempo que medió entre el propósito y su realización preparó esta y la ejecutó fría y reflexivamente. La premeditación conocida, entonces, pues no puede ser una respuesta instantánea a la persona. Les vuelvo a mencionar el ejemplo de dos personas que discuten luego de chocar sus vehículos y luego una empuja o le da una bofetada al otro y el otro saca el arma de fuego y lo mata. Ahí no había premeditación conocida. Eso fue un hecho que sucedió sin que ninguno lo premeditara. En cambio, en la premeditación conocida siempre va a pasar un tiempo, un lapso de tiempo, entre el momento en que el sujeto piensa en cometer el delito y el momento en que realiza la acción. Por eso lo realiza fría y reflexivamente, porque lo planifica. Espera en la oscuridad de la noche a que regrese la víctima a su casa, saben que tienen que pasar por una calle y ahí lo espera pues para darle muerte. Había una premeditación conocida porque se planificó la acción. Bueno, luego nosotros vemos que el numeral quinto de este mismo artículo 132 regula el ensañamiento. Y en este caso nos vamos de nuevo a las circunstancias agravantes del artículo 27 y vamos a encontrar que en el numeral 7 aparece el ensañamiento. Y dice el numeral 7, aumentar deliberadamente los efectos del delito, causando otros innecesarios para su realización, o emplear medios que añadan la ignominia a la acción delictual. Este es el caso, por ejemplo, de una persona que se encuentra secuestrada, pero que permanentemente lo están amenazando de muerte, lo encañonan, le ponen el cañón del revólver en la cabeza y lo atormentan diariamente a pesar de estar secuestrado. Entonces le están provocando un daño mayor del delito propio que están cometiendo. El numeral sexto del artículo 132 regula que también comete asesinato quien matare con impulso de perversidad brutal. Este es el caso en donde una persona no solo da muerte, sino actúa de manera perversa, de manera brutal, por ejemplo, realizando una desmembración
de las extremidades de la víctima hasta darle muerte, provocándole también un sufrimiento mayor. El numeral 7 regula que también comete asesinato quien mata a una persona para preparar, facilitar, consumar y ocultar otro delito para asegurar sus resultados o la inmunidad para sí o para los copartícipes, o por no haber obtenido el resultado que se hubiera propuesto al intentar el otro hecho punible. Este es, por ejemplo nada más, en uno de estos supuestos del que mata a un testigo, porque el tipo penal establece en este número 7 quien mata para preparar, facilitar, consumar y ocultar otro delito o para asegurar impunidad a sus autores. Pues esta persona sabe que hay un testigo que presenció la realización de un delito de violación o de otro asesinato u otro homicidio, y entonces mata al testigo para tratar de lograr impunidad. Entonces ese no va a ser un homicidio simple, sino va a ser también un asesinato. Y finalmente el numeral 8 regula que también comete asesinato cuando se mata con fines terroristas o el desarrollo de actividades terroristas. Si ustedes se dan cuenta, entonces, en este artículo 132 vamos a encontrar 8 numerales que regulan supuestos a través de los cuales se puede dar muerte a una persona. Lo que deben de tener claro aquí es que con uno de esos supuestos que se dé, el delito ya es asesinato. No es necesario que se den los 8 supuestos para que se cometa asesinato, ni 2 ni 3. Con uno de estos supuestos, sea que mate por precio o recompensa, sea que mate con premeditación conocida, con uno de esos supuestos, con uno de los 8 numerales que se den, el delito deja de ser un homicidio simple para convertirse en un asesinato. No es necesario que se den 2 ni mucho menos los 8 numerales, sino con uno solo de ellos el delito se convierte en asesinato. Y si ustedes se dan cuenta, entonces van a advertir que los elementos de los delitos son diferentes. Una cosa fue el parricidio, cuando hablamos de despreciar el vínculo de sangre, matando a un ascendiente o un descendiente, y otra cosa es un asesinato con otros elementos, cuando por ejemplo el sujeto activo mata por dinero, o cuando el sujeto activo mata a un testigo para que no se descubra un hecho, o bien cuando el sujeto activo mata después de haber planificado fría y reflexivamente la comisión del hecho delictivo. Entonces, aquí la pena igualmente es de 25 a 50 años de prisión. No existe la pena de muerte por las resoluciones emitidas por la Corte de Constitucionalidad, y en donde en la actualidad la pena de prisión más elevada es la de 50 años, que justamente es con la que se castiga tanto al autor del delito de parricidio como al autor del delito de asesinato. Y obviamente esas penas de 25 a 50 años se van a tener que establecer de conformidad con lo que ya hemos estudiado, de cuáles son los mecanismos para determinar las penas en cada caso concreto. Así es que básicamente esto sería algunas reflexiones sobre los 2 primeros delitos de homicidios calificados que aparecen en nuestra legislación, que es el el delito de parricidio del artículo 131 y el delito de asesinato cometido por las personas en estas circunstancias, que aparece contenido en el artículo 132 de nuestro Código Penal.